Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan nuevamente, con ustedes trayéndole esta maravillosa lección. Continuamos con este tercer trimestre estudiando el Éxodo y la lección para esta semana lleva como título La zarza ardiente. El versículo para memorizar decía de la siguiente forma, así es que vamos a ver. Dice, el Señor le dijo, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído el clamor que les arrancan sus opresores, pues conozco sus angustias y he descendido a librarlos de mano de los egipcios y a sacarlos de este país para llevarlos a tierra buena y espaciosa que emana leche y miel. Éxodos 3, 7 al 8. El llamado que Dios nos hace cambia el rumbo de nuestras vidas. Si seguimos ese llamado, descubriremos que el camino de Dios es siempre la mejor opción para nosotros. Sin embargo, a veces no es fácil aceptar un primer momento el llamado de Dios. Muchas veces cuando Dios nos llama de buenas a primera, se nos hace difícil aceptar, ¿verdad? Tal fue el caso de Moisés y el llamado que Dios le hizo a partir del encuentro en la zarza ardiente. Aunque Moisés pudo haber conocido o no las leyes de la combustión, sabía que lo que estaba viendo era un milagro. Y ciertamente esto llamó su atención. El Señor lo estaba llamando sin duda a una tarea específica. La cuestión era si respondería al llamado a pesar del cambio radical que éste supondría en su vida. Moisés no se mostró muy receptivo al principio. Tal vez recuerdes ocasiones en las que tenías objetivos concretos, pero Dios te dirigió sus planes. Es cierto que podemos ser útiles a Dios de muchas maneras, pero aceptar el llamado de Dios y hacer lo que Él nos indica es sin duda el camino hacia la existencia más satisfactoria. Puede que no siempre sea fácil, y no lo fue para Moisés, pero cuán insensato es seguir nuestra, nuestro propio camino cuando Dios nos llama en otra dirección. Y mis queridos, sumamente importante, porque muchas veces hemos sido llamados por Dios y a veces nos cuesta aceptar su llamado. Después de fracasar en su intento de liberación del pueblo de Israel, Moisés pasó 40 años en el desierto de Madián como pastor de ovejas. Durante ese tiempo, aunque continuó su relación íntima con Dios, abandonó su idea de ser el libertador de Israel. Pero Dios no había abandonado esa idea. Mis queridos, quiero que sepas, cuando Dios tiene un plan para ti, no importa la circunstancia, no importa el problema, no importa lo que esté sucediendo, Él va a llevar a cabo su plan, tarde o temprano. Y Moisés seguía siendo para él el libertador escogido, porque tampoco se había olvidado del sufrimiento de su pueblo. Ahora sí, había llegado el momento de sacar a Israel de su dura esclavitud. Y esta semana estamos estudiando esta lección que está dividida en dos partes, el llamado Éxodo 3 y cumplir la misión Éxodo 4. Entre esos dos partes vamos a estar hablando la zarza ardiente de Éxodos 3, 1 al 6, las órdenes de Dios en Éxodos 3, 7 al 12, el nombre de Dios en Éxodos 3, 3 al 22. Y cumplir la misión en Éxodo 4, vamos a estar hablando de excusas y más excusas. Todos tenemos excusas allí en Éxodos 4, 1 al 17 y el regreso a Egipto, Éxodo 4, 18 al 31. Veamos lo que esta lección nos quiere hablar estas semanas. El llamado, la zarza ardiente, mis queridos. Miren, y se le apareció al ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Saben muy bien que cuando hay algo quemando se desaparece. Obviamente esta zarza no desaparecía. Dice que los 40 años que Moisés vivió en Madián se resumen así. Se casó,
tuvo 2 hijos y fue pastor al servicio de su suegro. Ese tiempo lo dedicó también a escribir 2 libros, Job y Génesis, imprescindibles para comprender los temas cruciales de la salvación. Pero todo cambió en un momento. En Horeb, monte Sinaí, el ángel de Dios se apareció a Moisés en una zarza que ardía sin consumirse allí en Éxodo 3, 1 al 3. ¿Quién era este ángel? Dios mismo, en Éxodo 3, 4. Antes de encarnarse, Jesús se apareció en múltiples ocasiones como el ángel de Jehová. Allí en Génesis 22, 11 al 17, Jueces 6, 11, 16, Jueces 13, 17 al 22, Zacarías 3, 1 al 2. Al hablar a Moisés, Dios se presentó como el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. La idea era clara. Dios había descendido para cumplir las promesas hechas a estos patriarcas y entregar a Israel la tierra de Canaán. En Génesis 12, 7, Génesis 26, 3 y Génesis 48, 3 al 4. La zarza ardiente fue el momento crucial en el cual se presentó nada más y nada menos que Dios para hacer ese llamado a Moisés para que pudiera también seguir lo que él le había pedido, ¿verdad? Continuamos. Las órdenes de Dios. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Éxodos 3:10. Dios se presenta como una persona dinámica, usando verbos de acción. Ver, descender y sacar. Y ver, miren, Dios no es indiferente ante el sufrimiento, Él ve todo. Él ve especialmente el dolor y las injusticias cometidos contra su pueblo. Allí en Segunda de Reyes 9:26. Descender, Dios no se queda quieto, baja para andar entre nosotros, habita entre los seres humanos. Éxodos 29:45 y Juan 14:16 al 17. Y, y sacar, Dios en su momento actúa para librarnos del sufrimiento y cumplir sus promesas en Jeremías 29:11. Dios también requirió de Moisés acciones definidas. Ve a Egipto y saca de allí a mi pueblo en Éxodos 3:10 al 12. Moisés quedó totalmente abrumado por la tarea. Ya no quería usar su fuerza, ya no se sentía capaz de cumplir esa misión. Tan solo podía exclamar, ¿quién soy yo? En Éxodo 3:11. Su soberbia había sido transformada en humildad. En realidad, en este momento es cuando estaba preparado para su misión. Mis queridos, Moisés tuvo muchas preguntas. Obviamente había fallado en su plan fracasado de ser un libertador. Y me imagino que eso todavía estaba latente en su mente. Pero Moisés se había humillado. Moisés había sido transformado de tal forma que estaba listo para esta gran misión que Dios le iba a encomendar. El nombre de Dios. Miren, respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Éxodo 3:14. Mis queridos, cada dios egipcio tenía su nombre, pero Israel adoraba al Dios Todopoderoso en Éxodo 6:3. Tras siglos de contaminación egipcia, los israelitas querían saber el nombre de su libertador en Éxodo 3:13. Ellos querían saber quién era el que estaba buscando la forma de darle la libertad. Y dado que en ese tiempo el nombre estaba relacionado con el carácter de la persona, Dios se presenta con uno de sus principales atributos. Ella, ser, estar. Dios es eterno, siempre ha sido, estado, es, está y siempre será, estará. Él es el yo soy. Éxodos 3:14. Mis queridos, tenía que presentarlo como lo que él era, el Rey de Reyes
y Señor de señores. Con el tiempo, la pronunciación de este nombre se perdió. Y Dios permitió esto porque lo importante no es el nombre en sí, sino su carácter. Él se adapta a nuestras necesidades. Podemos llamarle pastor, sanador, proveedor, padre, amor. Así es que estos nombres, mis queridos, todos indican el nombre de Dios, el del Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo importante es que Dios quiere que lo sintamos cercanos, accesible, necesario, amigo íntimo. Él quería que fuera todo. Con eso dicho, mis queridos, vamos a entrar a la parte de cumplir la misión. Y para cumplir esta misión, las excusas sobran. Y veamos lo que pasa acá cuando Moisés es llamado. Dice excusas y más excusas. Señor, insistió Moisés, te ruego que envíes a alguna otra persona en Éxodo 4:13. Antes de admitir claramente que no quería cumplir la misión que Dios le encomendaba a Moisés, presentó 4 excusas perfectas para rechazarla. Ante cada excusa, Dios le contestó con una promesa. Y mi querido, te pregunto, ¿te has sentido alguna vez de esta forma que tú has presentado excusa tras excusa y Dios te ha presentado promesa tras promesa? Miren, ¿quién soy yo? Dice Moisés en Éxodo 3:11 y en 3:12, yo estaré contigo, dice Dios. El poder para cumplir la comisión divina no reside en nosotros, sino en el hecho de que Dios nos capacita. Él estará con nosotros como lo estuvo con Moisés. Moisés dijo, ¿cuál es tu nombre en Éxodo 3:13? Y Dios le contesta en Éxodo 3:14, yo soy el que soy. Dios es veraz, eterno y personal, quien promete y cumple siempre sus promesas, atemporal, siempre fiable. Moisés dice, ellos no me creerán ni oirán mi voz en Éxodo 4:1. Y Dios dice en Éxodo 4:8, te creerán por las señales que harás. Dios le dio poder a Moisés para hacer milagros y actuó en el corazón del pueblo para que creyesen en esos milagros. Y Jesús también prometió hacer lo mismo con nosotros allí en Marcos 16:17 al 18. Nunca he sido hombre de fácil palabra, Éxodos 4:10, siendo Moisés diciendo, yo no puedo hablar, yo no sé qué decir. Y en Éxodo 4:12 Dios dice, te enseñaré lo que hayas de hablar. El que ha creado la lengua nos dará las palabras necesarias en el momento necesario. Nos dice en Lucas 12:11 al 12. Así que no hayan excusas. La misión hay que cumplirla y tú y yo estamos llamados para cumplir esta misión. Finalmente Dios dijo a Moisés, basta de excusa, puedes hacerlo y lo harás. En Éxodos 4:14 al 17. El riesgo, el regreso a Egipto. Miren, vamos a ver esta parte. Dice que en Éxodo 4:24 aconteció en el camino que una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. El primer paso que Moisés dio para regresar a Egipto fue pedirle permiso a su suegro. En Éxodo 4:18, tomando a su familia, comenzó el viaje. Y Éxodo 4:20, ¿verdad? Pero algo sorprendente ocurrió. Dice que en el camino Dios quiso matarlo en Éxodo 4:24. Y Séfora comprendió lo que estaba sucediendo y tomó las medidas necesarias para evitar el fatal desenlace. Circuncidó a su hijo en Éxodo 4:25. Moisés, influenciado por su esposa, no había circuncidado a su hijo. Por tanto, estaba desobedeciendo las condiciones del pacto que Dios había establecido con Abraham en Génesis 17:10. Cada hijo circuncidado formaba parte del pueblo de Israel. La negación consciente en cumplir una clara orden divina descalificaba a Moisés como líder del pueblo. Y esta situación había de ser reparadas antes de que él pudiese cumplir su misión de regreso a Egipto. Mi querido, tú y yo, para poder regresar a Cristo Jesús,
Necesitamos sacar aquello que no le agrada a Dios y poner a Dios en perspectiva y ser obedientes a Él para poder hacer su voluntad. El hombre obtiene poder y eficiencia cuando acepta las responsabilidades que Dios deposita en él. Procura con toda su alma la manera de capacitarse para cumplirlas bien, por humilde que sea su posición o por limitada que sea su habilidad. El tal logrará verdadera grandeza si confiado en la fortaleza divina, procura realizar su obra con fidelidad. Si Moisés hubiera dependido de su propia fuerza y sabiduría y se hubiera mostrado deseoso de aceptar el gran encargo, habría revelado su entera ineptitud para tal obra. El hecho de que un hombre comprenda sus debilidades prueba por lo menos que reconoce la magnitud de la obra que se le asignó y que hará de Dios su consejero y fortaleza. Nos dice Elena G. de White, nos dice Elena G. de White en Patriarcas y Profetas, página 230. Mis queridos, el dramático llamado de la zarza ardiente fue probablemente la experiencia más transformadora de la vida de Moisés. Todos los otros momentos importantes de su existencia dependieron de su respuesta positiva y obediente al requerimiento divino de sacar a los hebreos de Egipto y conducirlos a la tierra prometida. Nosotros sabemos cómo terminó todo, pero ponte en el lugar de Moisés cuando estuvo ante la zarza ardiente. Había huido de Egipto para salvar su vida. Una nueva generación de hebreos había llegado a la escena durante los últimos 40 años y muchos de los cuales probablemente sabían poco acerca de él o habían recibido información distorsionada acerca de su persona. Sin embargo, ahora era llamado por Dios para guiar a este mismo pueblo lejos de una nación poderosa. No es de extrañar que al principio se mostrara reacio. Oh, querido, sinceramente, eh, es algo abrumador. Si era una tarea extremadamente exigente, pero imagina lo que Moisés habría perdido si se hubiera negado definitivamente a aceptar el llamado de Dios. Tal vez habría desaparecido de las páginas de la historia. En lugar de convertirse en una de las personas más grandes e influyentes, no solo del ámbito bíblico, sino del mundo mismo, gracias al poder de Dios que obró en él. Mis queridos, en los tranquilos años que pasó en el desierto, Moisés hizo lo que Dios lo llamó a hacer. Fue padre de familia, cuidó ovejas, escribió 2 libros bíblicos bajo la inspiración de Dios antes de ser llamado a ser un gran líder del pueblo de Dios. ¿Qué nos enseña la experiencia de Moisés acerca de nuestros deberes de la vida? Se podría argumentar que a primera vista las excusas de Moisés eran en sí mismas bastante razonables. ¿Por qué debería creerme el pueblo a mí? ¿Quién soy yo? No sé hablar bien. ¿Qué debería decirnos esta historia acerca de cómo aprender a confiar en que Dios puede capacitarnos para realizar lo que Él nos llama a hacer? Y profundiza, mi querido, en el punto tratado en el estudio del día domingo acerca de la autoría mosaica del libro de Génesis 100. Cuán importante es esa obra para comprender la historia sagrada y el plan de salvación. Y mis queridos, cada uno de estos mensajes de esta semana nos ayudan a entender un poco más ese tema crucial de la zarza ardiente. Dios te quiere llamar. Dios te quiere usar. ¿Estás escuchando? Oramos. Amante Padre que habitas en las alturas de los cielos, te damos gracias porque tú nos das una oportunidad de poder escucharte. Y pedimos que nunca pares de llamarnos. Ayúdanos a poder ser atentos a tu palabra, atentos a ti y a servirte
como tú te mereces. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos, como siempre, llegamos a esta portada. Búsquenme en las siguientes plataformas. En YouTube pueden buscarme utilizando mi nombre, Joseph Glass, y allí puedes encontrarme. De igual forma, me gustaría que compartas la lección por YouTube a otras personas o en tus podcasts, en tus enlaces, en tus grupos de chat, en WhatsApp. Y también puedes escucharla a través de Spotify, Podcast, iHeartRadio, Amazon Music, y allá puedes simplemente buscar en su buscador lección de escuela sabática, comentario, y puedes encontrarme de igual forma. Compártela para que otros puedan conocer del maravilloso amor de Dios y su plan especial para cada uno de nosotros. Dios te bendiga, Dios te guarde.